también hacerlo corto y práctico para que, bueno, podamos llegar a ver 2 temas ahora y de todas maneras después nos queda la práctica para poder verlo a cualquiera de ellos. Uy, no me dicen nada, El día lunes que no. El día lunes que nos cuesta comenzar todo. Bueno, empecemos por lo menos con eje ahora, con el tema que nos tocaría, ¿no? Bueno, el tema que nos tocaría ahora ver de la parte teórica sería lo que es ejes y árboles, o árboles, ¿sí? Como ya prácticamente lo conocemos, son elementos de revolución que sirven para transmitir determinados esfuerzos y determinados movimientos. Yo lo voy a hacer bastante corta, perdón. Vamos a hacer una cosa, perdón por después me la pedí. Vamos a grabar así quede la clase. Bueno, traigo ahí a que empiece a grabar. Bueno, se ve bien ahí el Word que se está presentando, ¿no? Sí, profe. Bueno, en realidad lo que estoy presentando ahora es la parte teórico-práctica que está justamente desarrollada en el trabajo práctico, porque aquí tenía algunas figuras un poco más comprensibles de lo que estaba en la teoría. Pero en fin de cuentas son lo que decíamos los ejes o árboles, son elementos de revolución y que están sometidos a diferentes esfuerzos y que justamente tienen que responder a esos esfuerzos y poder transmitir el movimiento, la rotación. Entonces, lo que nos interesa siempre en los ejes o árboles es considerar cuáles son esos esfuerzos a los que está sometido, luego determinar las reacciones vinculares que existen y los momentos o los esfuerzos de los cuales se tienen en cuenta y su resistencia. O sea que hay un desarrollo, justamente en la parte del trabajo práctico, en donde se tiene en cuenta las diferentes cargas o los esfuerzos a los que está sometido. En el principio, uno puede considerar que un árbol o un eje está sometido a flexión simple, y es cuando directamente se habla de ejes, es decir, cuando el esfuerzo predominante es la flexión. Y se muestra un gráfico en el cual tenemos un eje que tendría 2 apoyos, denominados como A y B, y el cual se encuentra sometido a un esfuerzo F. Ese esfuerzo está a una determinada distancia de los apoyos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es la determinación de esas reacciones en los apoyos y luego determinar el momento flector, en este caso de flexión simple. Y bueno, es para acordarse un poquito de lo que era estabilidad, en cuanto se hacían los diagramas de momento flector, momento de corte y demás. Acá hay un ejemplo bastante sencillo y simple en el cual tendríamos justamente un solo esfuerzo en un plano y calculamos las reacciones y luego calculamos un momento flector máximo. En ese ejemplo es más simple, pueden ocurrir situaciones que tendremos esfuerzos ya diferentes tipos de esfuerzos, no solo uno, y bueno, y los apoyos estarían ubicados
en diferentes lugares, como se ve en esta última de las gráficas que se tiene ahí. Bien, en ese caso es más simple, más práctico determinarlo, pero en algunas situaciones no existen los esfuerzos sobre ese árbol que sean todos en un mismo plano. Es decir, no son coplanares, como se ve en esta figura. Entonces ahí tendríamos que determinar esos esfuerzos o esas cargas o las componentes de esas cargas sobre un determinado plano, ya sea horizontal, vertical, o consideramos el eje X, Y, ¿sí? O Z, como fuese, pero tendríamos en este caso esfuerzo en diferentes planos, para los cuales tendríamos que determinar las reacciones que hay en lo plano vertical y horizontal, y luego de eso determinar los momentos flectores máximos en cada uno de esos planos. Y luego puede hallarse un momento flector resultante de la misma composición como haríamos con las fuerzas, ¿sí? Una composición vectorial de ambos. En determinado punto estaría ese momento flector resultante de la acción de esas cargas sobre esos planos. Es decir, vamos a determinar sobre cada plano un momento flector y luego de ello veremos en cuál punto o en cuál sección se encuentra un máximo momento flector. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, con la composición de cada uno de los momentos flectores en cada plano. Como dice ahí, un vertical y un horizontal, como se muestran los subíndices en cada una de esas designaciones de los momentos flectores. Es decir, acá se ve un ejemplo también cómo interpretamos que tendríamos una fuerza aplicada sobre ruedas dentadas, en este caso, que no se muestran los dientes, pero tendría una cierta inclinación respecto al plano que conforman cada uno de los ejes de ese mecanismo. Entonces debemos sacar las componentes de esa fuerza y trabajar con los esfuerzos sobre cada uno de los planos, como se muestra ahí. Luego, para considerar el dimensionado que tendría que tener el eje, consideramos ecuaciones de resistencia. Y en el caso de la flexión simple, como está ahí, tendríamos el momento flector sobre el módulo resistente. El módulo resistente, ¿sí?, de una sección circular plana, tendría la ecuación que tendremos acá, y en fin de cuentas encontramos cuál es la tensión a la cual está sometida, determinando ese momento flector en algún punto, en alguna sección de ese eje que queremos analizar. Y luego, ¿cómo haríamos el dimensionado? Bueno, con esa misma ecuación que tendríamos acá, que nos relaciona justamente el diámetro, obtendríamos el diámetro del eje considerando la resistencia del material con su tensión admisible y ese momento flector que hayamos calculado en ese punto o en esa sección. Eso sería una flexión simple. Es decir, estaría con una determinada carga que lo que produce es flexión y en fin de cuentas sería flexión simple porque no estamos considerando otro esfuerzo. Existen otros casos donde tendríamos momento torsor. Es decir, el esfuerzo al cual está sometido sería una torsión simple. Y recordamos que esta ecuación que tendríamos del momento torsor siempre está ligado a la potencia y al número de revoluciones que transmite. También existen, por ahí ustedes en estabilidad vieron los diagramas de momento flector, esfuerzo cortante y demás. También se puede hacer diagramas de momentos torsores. Hay unos ejemplos de alguna figura acá en donde en un caso se está entrando con una determinada potencia o un momento torsor y es absorbido en otro elemento que forma parte de ese mecanismo y se puede hacer una gráfica como se indica del momento torsor, ya sea según las situaciones como acá se está indicando, ¿no? Pero en fin de cuentas, la tensión que yo estoy sometiendo a ese eje sería una tensión, digamos, lo que llamamos tensión de corte y la hemos llamado tau, y que sería resultante
del momento torsor actuante sobre ese módulo polar resistente. Módulo polar lo tenemos en la ecuación ahí y encontramos la ecuación la ecuación para el dimensionado del eje con respecto a dónde está actuando ese momento torsor y su tensión admisible dependiendo del material. La situación no se da generalmente que exista solo flexión o solo torsión, sino que existe flexión y torsión combinadas, como dice ahí. Entonces, de ahí nos recurrimos un poco a lo que vimos de la teoría de fallas o la hipótesis de roturas y lo que vimos un poco también del círculo de Moore, en la cual se consideraba un elemento diferencial y sobre él se graficaban cada una de las tensiones, ¿sí? Y según un determinado ángulo que tomábamos sobre ese elemento diferencial, obteníamos una serie de ecuaciones y encontrábamos cuál era la tensión normal máxima y la tensión tangencial máxima. Hay un ejemplo en el cual cómo se encuentran las tensiones, cómo se graficaba el círculo de Moore, y las situaciones a las que se encontraría sometido, en este caso sería tensiones normales, ya sea de tracción o compresión, y aparte una tensión tangencial debido a la torsión. Entonces, se considera en el caso de que ya tendríamos esfuerzos de tracción y torsión sobre un elemento plano diferencial, como se está viendo ahí, que nos podemos imaginar en este eje que está sometido a flexión, que en la parte inferior consideremos un elemento diferencial, entonces la fibra inferior estaría traccionada en ese momento, pero al hacer media vuelta a ese eje, la fibra superior estaría trabajando en compresión. Es decir, que no solo tendría ese esfuerzo de torsión y flexión, sino que encima tengo fatiga. Y esas son las situaciones que se consideran en la mayoría de los casos con los ejes. Así que vamos un poquito más a la... Me siguen viendo esta pantalla donde hay unos dibujos o unos diagramas con dos ejes ahí, sus chaveteros y demás. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, como les decía, los ejes pueden tener diversas formas y en algunas situaciones pueden estar sometidos a diversos esfuerzos y hay que calcularlo, cada uno de esos esfuerzos y las reacciones que tendrán en sus apoyos. Entonces, lo que se denomina ejes simples cuando están sometidos a un esfuerzo de flexión simple, como está detallado ahí, que en fin de cuentas es lo que acabamos de ver recién, ¿sí? Y los árboles simples que están sometidos a torsión simple. En algunos casos hay situaciones en las que si hay un árbol sometido a torsión simple es conveniente hacerlo hueco. De esa manera ocuparíamos mucho menos material, como hay una aclaración acá, que si uno aumenta un 20% el diámetro exterior y haciéndolo hueco con una relación entre diámetro interior y exterior, se logra la misma resistencia con la misma cantidad de material. Ese es en el caso en cuando están sometidos a esfuerzos de torsión, o bien el esfuerzo de torsión es el máximo, o es mucho mayor al flector y por lo tanto es el considerable que se tiene que tener en cuenta. Como les decía, hay forma de graficarlo a ese momento torsor y es simplemente a donde está absorbiendo ese valor del momento, o bien donde yo estoy entrando con ese momento o con esa potencia y donde la estoy absorbiendo dentro de algún mecanismo. También puede ocurrir en que yo tendría un elemento que me produce una determinada potencia, donde está graficado acá, que dice sería el punto A, y acá tendría un elemento como una correa, unas poleas, ¿sí? En diferentes ubicaciones, y eso me están absorbiendo determinada momento torsor o determinada potencia para mover algún mecanismo. ¿Y cómo lo podemos graficar? Así como se ve en la figura, en cuanto a la cantidad de momento
que estoy produciendo sobre el eje y luego cómo va disminuyendo según la cantidad de potencia que me va absorbiendo alguna máquina o mecanismo. En fin de cuentas, como decíamos, generalmente no existe solo torsión y flexión, sino es que están combinadas, y de ahí se habla de lo que es árbol mixtos. Le puse ahí, por ejemplo, una figura de ejemplo en donde acá tendríamos una caja de velocidades de un vehículo y acá tendríamos un reductor de velocidades. Si uno, sin tener en cuenta y hacer un gráfico muy detallado de los esfuerzos, tendría que considerar que entre cada una de esas ruedas dentadas se están transmitiendo esfuerzos y los cuales a su vez trabajan sobre ese eje. Y en fin de cuentas, según el acoplamiento que tenga entre cada una de esas ruedas o demás, voy a tener esos esfuerzos sobre el eje. Y según el peso que tengan cada uno de esos elementos, tendré flexión. Y según el esfuerzo de torsión o que esté transmitiendo, también tendré torsión. En fin de cuentas, debo recurrir a plantear un elemento diferencial que esté sometido a torsión y flexión y, como decíamos, ese elemento diferencial tendrá unas tensiones principales o normales máximas y mínimas y las tensiones tangenciales máximas. Ahora, de acuerdo a esa situación existen teorías de falla o hipótesis de falla en los materiales que cuando está sometido a estos esfuerzos, ¿sí? o otros más también, se establece cuándo me fallaría ese material, comparado siempre a un ensayo de tracción simple. Un ensayo de tracción simple, digamos, es uno de los ensayos más fáciles que se pueden realizar y bueno, los valores en cuanto a esos ensayos que se realizan con diversos materiales se lo obtiene muy fácilmente de las tablas, como es la que estábamos utilizando acerca de soldadura. Pero siempre existiría entre esos esfuerzos esfuerzos normales y esfuerzos tangenciales una relación entre las mismas. Como poníamos que en soldadura, por ejemplo, el esfuerzo de tensión cortante era un medio de la tensión normal de fluencia o de fatiga. Es decir, siempre existe una relación entre esas tensiones a los que se pueden someter los materiales, entre lo que sería esa tensión normal y esa tensión tangencial. Y acá lo llamamos a ese factor entre ellos como phi. Pero yo lo que hice es un resumen un poco de lo que son las hipótesis de rotura y no entrar en tanta teoría. Y en fin de cuentas, para cuando se produce esos estados tensionales planos, se puede considerar para cada una de las tensiones un factor alfa sub 0 que le llamamos acá y que estaría relacionado, ¿sí?, entre cada una de esas tensiones que habíamos hablado entre la normal y tangencial, pero para cada una de las teorías se asumiría un determinado valor de ese factor. Entonces, una vez que asumimos todas estas ecuaciones y cómo están ligadas esas tensiones, ¿sí?, máximas y mínimas entre la tangencial y normal, aplicamos lo que sería el estudio o el análisis de las teorías de fallas para determinados estados de tensión. Es decir, las teorías de fallas establecen que la rotura o la falla de algún material se daría por diferentes situaciones. ¿Cuándo puede ser una de las situaciones? Bueno, Rankine dijo que cuando se daría la falla, en teoría, cuando la tensión, ¿sí?, normal llegue a la tensión máxima de un ensayo obtenida en un ensayo de tracción simple. Entonces, reemplazando ecuaciones y demás, encontraríamos esta ecuación en caso de esta teoría de Rankine, en donde el valor de phi que colocaríamos acá sería 1 y obtendríamos lo que sería el valor de alfa según la relación entre
que hayamos tomado entre la normal y la tangencial. Después da otra de las teorías que también concluyó en que sería conveniente o es conveniente utilizarla en aceros dúctiles, y es la más utilizada para el caso de la determinación de los diámetros, las tensiones en los ejes, en las cuales, como dice más abajo, dice que establece que la falla elástica de un cuerpo sometido a esos esfuerzos combinados planos se alcanza cuando la máxima tensión tangencial es igual a la máxima tensión de corte obtenida en un ensayo de tracción. Con lo cual, haciendo todo el análisis de ecuaciones, haciendo el reemplazo de estas mismas, considerando esa teoría, se llega a esta ecuación. Y en fin de cuentas, también existen otras teorías de fallas en las cuales se las puede ir, digamos, relacionando como se encuentran ahí en la figura. Para no llegar a tanta teoría y demostraciones entre cada una de ellas, llegamos a una conclusión simple en la que relacionaríamos cada una de esas tensiones por un factor phi, según la cual estemos considerando. Como por ejemplo esta, cuando fallaría cuando la pieza está sometida a un esfuerzo combinado, fallaría cuando sería el máximo alargamiento que pudiese tener en un ensayo de tracción simple. Todo es comparado a eso, ¿no? Por el fin de cuentas, como decíamos, se utiliza más esta teoría de Guess de la máxima tensión tangencial, consideremos esa ecuación. Entonces, ¿cómo llegamos a obtener el esfuerzo normal, ¿sí?, considerando el esfuerzo de flexión? Que era un caso como si tuviese una flexión simple. Era la ecuación que habíamos llegado en el caso de que tendríamos sobre un eje una flexión simple. Reemplazamos todos estos valores, al igual que lo que sería la tensión tangencial, reemplazamos el valor en cuanto al esfuerzo dado por ese momento flector en el caso de la tensión normal y al momento torsor en el caso de la tensión tangencial. Factoreando y demás podríamos llegar a dimensionar el eje utilizando esa teoría, encontrando esos dos momentos flectores y torsores en una determinada sección de un eje o de un árbol. Lo mismo se podría llegar cuando sería un eje hueco y con K, que era la relación entre diámetro interior y diámetro exterior. Y ahora acá hay un pequeño ejemplo en la que la mayoría de los problemas que están, o los problemas que están hechos en el práctico, se utiliza para la determinación del eje o el dimensionado en sí que tendría que tener la pieza de acuerdo a esos esfuerzos que está sometido y a la tensión admisible. Considerando acá que la tensión admisible sería 2/3, perdón, la de tensión tangencial sería 2/3 de la normal admisible, y considerando lo que sería la teoría de Guest, en la que este alfa vale 2, ¿sí?, reemplazaría, ¿sí?, todo esto y me quedaría que phi valdría 2 y me quedaría que alfa sub 0, que quedaría en esa ecuación, tendría ese valor. Directamente ya me queda algo mucho más fácil para encontrar o dimensionar el diámetro. Es decir, en cada una de estas situaciones tengo que reemplazar los esfuerzos que son los normales y tangenciales, ¿sí?, y encontrar cuál sería esa tensión que me podría producir, una tensión normal que me podría producir la falla con los determinados factores. En todos los casos, aplicando diferentes teorías, siempre el dimensionado, el valor de este diámetro, está dentro de unos ciertos rangos y siempre nos va a dar algo muy similar o aproximado. Pero ahora hemos hablado en lo que sería que está sometido a una tensión normal y otra tangencial, y según qué me motivaría o qué consideraría para que se produzca la falla. Pero tenemos que tener en cuenta que un eje siempre trabaja a fatiga, es decir, hay cargas repetidas, ¿sí?, o la gran mayoría de los casos, los ejes al estar en rotación trabajan con esfuerzos
repetidos y cíclicos, y que van cambiando su sentido, y entonces, en fin de cuentas, no tendría la fluencia, no tendría que considerar un esfuerzo de fluencia, sino un esfuerzo de fatiga. Aún más, en el caso, vamos un poquito a la figura de adelante. En el caso si se ve, nosotros tendríamos diferentes diámetros de cada uno de esos ejes o árboles que están mostrados ahí, inclusive tenemos que hacer un chavetero para colocar algún otro elemento. Entonces, también se produce lo que se denomina la concentración de tensiones. Es decir, que no solo tendríamos fatiga, ¿sí?, sino concentración de tensiones. Y este gráfico lo vimos anteriormente en el caso que cuando hay esos cambios bruscos en la forma del material, se producen en esos lugares concentraciones de tensiones. Esas concentraciones de tensiones están tabuladas y se encuentran mediante gráficos y demás, según la disminución que habría si esto, por ejemplo, lo consideraríamos un eje, y según las dimensiones que tendría un eje exterior, un eje interior y demás, encontraríamos diversos factores para encontrar los valores con los que tendríamos que modificar o considerar para encontrar una tensión efectiva sobre el material. Si bien es cierto, esto es una parte de una explicación en cuanto a que cuando existen concentraciones de tensiones e inclusive cuando existe fatiga, al tener un esfuerzo estático, ese factor que influye en la concentración de tensión es mucho mayor que cuando tenemos un esfuerzo dinámico. Y de ahí se hace un análisis entre esos factores que pueden influir en la tensión que efectivamente tendríamos sobre alguna parte del eje o el árbol, y tendríamos que, en fin de cuentas, considerarlo que en la tensión que efectivamente al cual lo estamos sometiendo va a estar dado por esa tensión normal a la que calculamos según los valores de esfuerzo y un factor, ¿sí?, debido a esa fatiga y la concentración de tensión. Aún más, cuando tenemos que encontrar ya la tensión admisible sobre un eje, ya tendríamos que también afectarlo con otros factores, como está acá. Es decir, inclusive cuando hacíamos lo de soldadura teníamos varios factores en los cuales llegábamos a una tensión admisible y teníamos en cuenta o una tensión de fluencia o una tensión de fatiga, que sería en este caso. Y afectándola por todos estos factores que se encuentran aquí indicados, como coeficiente de seguridad, factor de orientación de la fibra, si tendríamos no solo flexión y torsión alternativa, y aparte la consideración en qué tipo de acero tenemos, si son aceros blandos, duros, es decir, si tenemos un gran contenido de carbono o no, y demás. En fin de cuentas, llegamos a un valor de la tensión admisible. Hay un ejemplo en el práctico de cómo llegar a una tensión admisible de un eje considerando todos estos factores. En lo que en general hacemos con el práctico, ya que lleva bastante tiempo la determinación de estos momentos, torsor y flector en cargas combinadas, directamente por ahí ya la mayoría de los casos y en las evaluaciones generalmente directamente se da esa tensión admisible, pero hay que también tener en consideración de cómo se llega a esa tensión admisible según los factores y consideraciones que hay que tener en cuenta sobre los ejes. Después, al no considerar ya la teoría de falla, se surgió también ciertas normalizaciones en cuanto a encontrar los diámetros de los ejes, y una de las normas, y uno de los, digamos, más rápidos y simple para encontrar el diámetro de un eje, está lo que sería por el código ASME, en la cual cada uno de esos momentos flector y torsor están afectados por un determinado coeficiente, y utilizando prácticamente, digamos, la misma fórmula que utilizaríamos para la flexión. Pero directamente quedaría esto y afectados cada uno de esos esfuerzos por un determinado factor. Esos factores son según
el servicio en el cual está, o según los choques o la fatiga a lo cual esté trabajando, y se multiplican por esos momentos, ¿sí? Y directamente se encuentra el diámetro del eje, que también el valor no puede diferir mucho de lo que se puede encontrar por cualquiera de las teorías de fascia. Hay otra situación en teoría que hay que considerar con los ejes. En realidad, siempre cuando se somete a un eje a flexión, exagerándolo, tendríamos como una curva de la fibra neutra, como se indica acá. Y esa situación también tendríamos que ver que si tenemos algún cuerpo sobre el mismo, el centro de gravedad nunca se encuentra exactamente en la fibra neutra, sino con una cierta excentricidad, como dice ahí. Entonces, de ahí, al tener esta situación, hay una velocidad crítica que es aquella que produce una amplitud de flexión que lo puede llegar a la rotura. ¿Cómo? Porque si uno hace el análisis de fuerza y considera la fuerza centrífuga que habría en esta situación en la que, aparte de que está sometido a esa flexión y hay una cierta flecha que se llama, que sería la desviación máxima que tendría esa fibra neutra, y considerando esa excentricidad que tendríamos del centro de gravedad y considerando la fuerza elástica, hacemos una igualación entre las mismas, despejando, factoreando y demás, llegamos a que esa desviación I va a estar dada por esta ecuación. Ahora, si esa desviación I, en este denominador hacemos que esto sea 0, esa desviación sería infinita. Por lo tanto, prácticamente, si esa desviación es infinita, el eje se rompería. Es decir, habría una velocidad crítica en la que esa amplitud de flexión lo puede llevar a la rotura. Y ahí surge lo que se llama frecuencia natural de oscilación, ¿sí? Es decir, tendría una frecuencia natural de oscilación tal que nos daría, despejándolo como decía del denominador, que esto se haga 0, de tal manera que esa desviación sea infinita, nos daría lo que tendríamos en esta ecuación. Esa sería la frecuencia propia de oscilación no amortiguada del árbol. Pero que en realidad, si nosotros lo hacemos girar con las vueltas de tal manera que lleguemos a tener una igualdad o prácticamente una similar, muy cercana velocidad angular de ella, esa desviación sería bastante grande. Y si se hacen gráficas acerca de lo mismo, llegaríamos como que esa desviación se hace infinita y podría llegarse a la rotura. Ahora, por ahí alguno lo debe conocer en la práctica, que hay una cierta velocidad que alguna máquina comienza a vibrar ciertas rotaciones, y que cuando supera esas rotaciones ya deja de vibrar, ¿sí? Y esa es la situación en lo que se llama velocidad crítica. Pero esto es bastante teórico en cuanto a lo que dice una velocidad no amortiguada del árbol. En realidad siempre sobre los árboles existen diferentes masas en rotación, y por ahí puede existir alguna amortiguación debido al mismo movimiento que estamos moviendo algún fluido como aceite para lubricación o demás. Entonces muy difícilmente llegamos a esa velocidad o esa límite elástico o esa desviación tan grande que podría llegar a la rotura. Pero es una cuestión a considerar, y de ahí surge lo que se hace en estos elementos, el balanceo, ¿no? Es decir, que siempre el centro de gravedad esté lo más cercano posible a la fibra media, de tal manera que no exista una gran desviación. Bueno, esta parte es bastante teórica y es simplemente conocerla, pero lo que tenemos que considerar es que cómo llegamos a las conclusiones en cuanto a la determinación de los ejes que están sometidos a esfuerzo de flexión y torsión es mediante teoría de falla.
que consideramos un esfuerzo flector y un esfuerzo torsor y su tensión admisible. En esa tensión admisible intervienen diversos factores como la fatiga y la concentración de esfuerzo. Y a su vez, en estos momentos flectores y torsores sobre el mismo, se considera en qué lugar o en qué sección del mismo pueden ser máximo y qué diámetro tendría en esa sección, o bien utilizaría ese diámetro como para todo el eje, de tal manera de garantizar que las dimensiones de ese eje me satisfagan las ecuaciones de resistencia y eso no se vaya a romper o no exista alguna falla o rotura de la pieza. Bueno, esto en cuanto a la teoría de ejes, que luego en lo práctico se hará diversos ejercicios en donde hay que acordarse, como les decía, de estabilidad, donde se deben encontrar las reacciones, esos momentos donde son máximos, y en función de ellos determinar las dimensiones, o hacer predimensionado de un eje o un árbol en función de ello. Como les decía, yo preferiría que sigamos avanzando con otro tema hoy para no estar mañana volviéndonos a reunir, ya que nos estamos atrasando un poquito según lo que es el cronograma, ¿no? Así que yo preferiría que veamos cojinete, yo la haría bien resumida, precisa, así no nos cansemos tanto. ¿Qué les parece? Bueno, profe. Seguimos entonces con cojinete, ¿sí? No estoy presentando, a ver un segundo. Vamos a poner cojinete un segundito así. Presentemos toda la pantalla. Un poco, y ahí está. Bueno, ahí se ve la pantalla de guía número 7, dice cojinetes, ¿o no? Sí, profe. Bien. Bueno, nosotros acabamos de ver lo que serían los árboles y veíamos que sobre los mismos existían cargas de las cuales se consideraban qué tipo de esfuerzo nos hacían sobre los ejes. Por lo tanto, a cada uno de los ejes lo tenemos que apoyar en algún órgano. Y ese órgano justamente son los cojinetes. Ese cojinete va a tener siempre una parte fija y una parte móvil, y en la cual siempre, como dice ahí, un cojinete es un órgano compuesto por un elemento que tiene movimiento relativo respecto al otro que lo soporta. Y bueno, va a existir una zona de contacto entre ambos deslizamientos y existiría algún tipo de rozamiento entre los mismos. Con lo cual se soluciona, es decir, o no se soluciona, sino que se disminuye bastante interponiendo una película de lubricante. Es decir, yo para que tenga un cuerpo giratorio o la transmisión de un mecanismo, un movimiento, ya sea una polea o una rueda dentada, el árbol lo tengo en rotación, pero a ese árbol lo tengo que fijar en algún elemento fijo. Sobre ese elemento fijo es lo que se denomina cojinete, y que, en fin de cuentas, habría un movimiento relativo entre uno y otro. Ahora, ¿cómo son y de qué tipo son? Hay dos divisiones principales de cojinete. El cojinete de fricción o deslizamiento que se ve ahí,
donde existiría un roce plano, y los cojinetes de rodadura o rodamiento, donde existe ya un tercer elemento que está intercalado entre la que sería la parte fija y la parte móvil. Ahora, vamos a hacer el estudio o vamos a mirarlo a cada uno de ellos por separado, ya que tienen características diferentes en muchos casos. Entonces vamos a ver en principio lo que son los cojinetes de fricción o deslizamiento. ¿Sí? Esos cojinetes de deslizamiento, como se ve ahí en la figura, tienen diversas formas, pero en fin de cuentas esas formas responden a que cuál es la carga que tienen que soportar. Si la carga es radial, es decir, en dirección de ese radio del eje, si es una carga axial, en la dirección de la longitud del eje, o puede llegar a ser mixta. Entonces de ahí se utilizan diversas formas de cojinete, como se ve aquí, que serían algunos radiales partidos, algunos radiales completos y otros axiales, como se ve ahí. Siempre entre lo que le decía, entre el gorrón, que se llama, que sería la parte del eje que está dentro de ese cojinete o la que apoya en sí sobre el cojinete, lo que se llama gorrón, y el mismo cojinete tiene que haber lubricación. Es decir, como hay una gráfica, en alguna situación existió fallas por lubricación y se ve cómo quedan los cojinetes según cuál es la falla debida a esa lubricación que hay. Siempre como que se forma esa película que viene a ser como un colchón que se interpone entre los dos elementos. Y cuál es la función principal de todo lubricante, como dice ahí. Es una sustancia que se interpone entre las superficies para evitar el contacto metal-metal. Y lógicamente disminuye el desgaste y el rozamiento. Entonces, esa sustancia que se está interponiendo entre ambas piezas, la podemos ver ahí como en un aspecto teórico, en lo que tendríamos un metal en un lado y en el otro, y cómo se van acomodando las moléculas de ese mismo lubricante, en donde las cercanas a cada uno de esos materiales, por una atracción eléctrica, se van acomodando y teniendo una cierta distribución, como dice ahí. Y las que están más alejadas de esas dos partes tienen una dirección de flujo de movimiento. El aspecto práctico de esto es que, como está acá en la figura, siempre se forma un lubricante, una capa, ¿sí?, que lógicamente va a estar actuando y va a estar soportando un determinado peso, ¿sí?, a una cierta velocidad, y va a mantener una cierta distancia entre esas dos placas. Esto lo más fácil es considerar o acordarse de lo que puede llegar a ser algún esquí acuático, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede, digamos, con un esquí? O sea, ¿por qué no se hunde si tiene un determinado peso P, ¿sí?, pero tiene una cierta velocidad y se forma una capa? Si bien es cierto, en el caso ese habría gran presión formada más acá y acá algo más de depresión, y entonces también influiría esa situación, pero en fin de cuentas se forman capas, ¿sí?, que hacen mantener que evitarían en este caso, bueno, el contacto entre las partes, y en el otro caso a que se va a hundir. Pero ¿por qué se va formando? Porque tiene una cierta velocidad uno con respecto a otro. Y esas velocidades tienen que mantenerse dentro de cierto valor, como está ahí, una velocidad mayor a 3 metros sobre segundo, como para que esa capa se forme y no deje que suceda ese contacto metal-metal. De ahí, bueno, surgió Newton, que hace su ley, pero en cuanto a los fluidos viscosos, ¿no? Es decir, que tienen una gran resistencia al movimiento. Eso sería la definición práctica de la viscosidad. Es decir, cuanto más viscoso es
un aceite o un lubricante es cuanto más resistencia ofrece al movimiento. Bueno, en fin de cuentas, Newton hizo un análisis en cuanto a la fuerza tangencial que se ejerce entre una parte móvil y una otra parte fija y sacó un esfuerzo específico que habría de corte. De ahí salen lo que se llaman las unidades de viscosidad. Es decir, ese esfuerzo que tendríamos de corte entre esta parte móvil y esta parte va a estar dada por un factor neta, o esta sería, y por la velocidad dividida en la distancia que hay entre esas dos partes. Ese valor o ese coeficiente que multiplicaría haciendo ese análisis en cuanto a la tensión que tendríamos que dar, ¿sí? Una tensión tangencial para una capa, que se produzca una capa de fluido sobre otra y se vaya existiendo un corte en sí misma, sería lo que se llama la viscosidad dinámica o la viscosidad absoluta. De acuerdo a ello, es lo que se define la viscosidad y generalmente se utilizan unidades que, la viscosidad según las normas se toma ciertas medidas en cuanto un lubricante o un aceite y demás puede fluir dentro de un cierto orificio y el tiempo que eso lleva o la cantidad de la misma. Pero esta definición, de acuerdo a esa ley de Newton de la viscosidad, nos llegamos a considerar que la fuerza, o bien una unidad de viscosidad va a ser una fuerza aplicada en Dina que se necesita para mover una cara de 1 centímetro cuadrado de un cubo, que es decir, también habría una distancia de 1 centímetro sobre la otra cara. En fin de cuentas se llega a esa unidad de viscosidad que si se le trabaja en ese sistema CGS es lo que se llamaría el poids, digamos, o poise. Es decir, de acuerdo a esto se llega a una definición de lo que sería la viscosidad, o bien la resistencia que tiene un fluido para ser desplazado. También si uno trabaja con diferentes unidades y demás, también se habla a veces de milipascal o centipoise, que sería la centésima parte del poise, que es por definición lo que se encuentra ahí. Esto es un poco para acordarse un poco lo que es viscosidad y de dónde saldrían las unidades de la misma, ¿no? Y en cuanto a esas consideraciones. Pero volvamos a lo que era el cojinete y su lubricación. Nosotros teníamos que mantener siempre una película de tal manera que se evite el contacto metal-metal. Y de ahí surge lo que se llama la lubricación hidrodinámica, ¿sí? Que si consideramos también lo anterior, va a estar dependiendo de esa lubricación hidrodinámica, se va a mantener siempre si tenemos una elevada viscosidad, una determinada velocidad, una determinada distancia entre las partes, ¿sí? Y aparte tendríamos que sumar la carga que existe, la carga radial sobre el eje, que era lo que estábamos hablando. Es decir, yo en la lubricación hidrodinámica tengo que crear una cierta capa, una cierta cuña hidrodinámica que me mantenga separado esas dos partes. ¿De qué va a depender? De la lubricación del lubricante, de la viscosidad del lubricante, de la velocidad, del huelgo, o sea, de la distancia entre los dos elementos, y además tenemos que considerar en este caso esa carga radial. Ahora, si vamos a ver en función de la velocidad y qué coeficiente de roce yo tengo, tendría 3 situaciones límites o 3 situaciones que si yo no tengo una velocidad demasiado elevada que me mantenga esa capa de lubricación, existiría prácticamente un contacto metal-metal, y es lo que se llama, si hacemos una gráfica del coeficiente de roce entre la velocidad relativa entre la superficie, ¿sí? Zona de fricción límite. Y habría un excesivo rozamiento e inclusive
contacto metal-metal y un gran desgaste. Pero si yo empiezo a aumentar la velocidad, ¿sí?, se va disminuyendo ese roce, se va generando esa lubricación mediante capas, y llego a lo que sería una zona de transición. Es decir, ya no tendría tanto rozamiento en sí. Y si sigo aumentando la misma velocidad, tendría lo que se llama esa lubricación hidrodinámica, es decir, formándose una película tal que me mantenga las dos superficies separadas. Y es donde se trabaja con los cojinetes, en esa zona de lubricación hidrodinámica, es decir, mantener una capa entre sí de lubricante de tal manera que no exista el contacto metal-metal y tendría siempre una función o una relación al coeficiente de roce y bueno, también estaría relacionada a lo que sería la viscosidad del fluido, la distancia y demás. Bueno, esto en cuanto a las propiedades de los aceites lubricantes, por ahí lo que le decía, que la principal propiedad sería la viscosidad, luego está el índice de viscosidad, que es cómo varía la viscosidad respecto a la temperatura. Otras propiedades más como untuosidad, densidad y demás, los cuales se los aditiva a los mismos lubricantes para que tengan o aumenten más esas propiedades y también tengan los poderes, como se dice, detergente o dispersante de alguna de las partículas que puedan llegar a colocarse dentro de esa viscosidad. Luego le coloqué algo acerca de lo que es la denominación SAE de los lubricantes y está muy relacionado a lo que le hablaba de la viscosidad dinámica o cinemática también. Y por ahí nosotros conocemos que es lo que sería un SAE 10W30, por ejemplo, y bueno, hay relaciones entre lo que es esas viscosidades, esos valores que tendrían según esas normalizaciones de acuerdo a lo que uno lo denomina o lo conoce más comercialmente, ¿no? Que en realidad viene de una norma que es de la SAE, que también es tomada por la IRAM, ¿no? Fíjense cómo el comportamiento de un aceite respecto a cómo varía la viscosidad respecto a la temperatura, y acá sería lo que se habla de aceites que no son monogrado, es decir, sería un aceite monogrado cuando se habla de un SAE 40, y en cómo va bajando la viscosidad con respecto a la temperatura, y en el otro caso cómo se mantiene no constante, pero la variación es muchísimo menor que lo que se conoce de esos aceites multigrado. En fin de cuentas, en los cojinetes nos interesa que siempre exista una cierta velocidad y que nos mantenga esa capa de lubricación. Y entonces sucede que, y esa es la gran desventaja que hay en los gorrones y en los muñones, un gran desgaste porque el apoyo directamente se produce de ese muñón, que recuerden la parte del eje que está interior al cojinete, apoya sobre el mismo. De cuenta existe contacto metal-metal, pero cuando ya se llega a la uniformidad de alguna cierta velocidad, ese contacto no ocurre y se forma ya esa película. Luego de eso tenemos que tener en cuenta qué longitud tendría ese cojinete dentro, o bien el gorrón, qué parte del gorrón entraría dentro de ese cojinete para que también en esas condiciones de velocidad no se me escape toda esa película de lubricante y que yo mantenga una cierta presión sobre el mismo lubricante y sobre ese cojinete y que sea lo más uniformemente posible. Entonces, toda esa situación está muy relacionada al huelgo que se llama, ¿sí?, o a la diferencia de diámetros que habría entre lo que sería el cojinete y el gorrón. A su vez, con esa longitud y ese diámetro, tengo que tener ciertos parámetros o considerarlo de tal manera que no se me produzcan fugas de lubricante. Muy relacionado, como le decía, al espesor mínimo de ese lubricante y al tamaño en sí.
o también al material un poco, pero fíjense, por ejemplo, que para gorrones grandes, como dice acá, se puede llegar a que la película del lubricante sea 0,1. Y surge lo que se llama esa longitud relativa de un cojinete, que sería la relación entre la longitud y el diámetro del mismo. Es decir, debo responder a ciertas directrices geométricas como para que no tenga fuga de lubricante y que la presión que exista sobre ese lubricante y sobre los mismos elementos sea algo o dentro de lo más constante que pueda llegar a ser. En fin de cuentas, si uno hace la gráfica como se indica ahí, la presión sí va a ser variable como se indica, ¿sí? Pero uno puede considerarla dentro de un determinado valor medio constante. Y ahí surge ese valor de presión media, que en fin de cuentas va a ser la carga, esa P, dividido en el área. ¿Y cuál va a ser el área? La longitud del cojinete, llamándola B, y el diámetro. Es decir, todo el área proyectada del cojinete sobre el plano, diríamos. Entonces se encuentra que esa presión media, si llega a un valor óptimo, de acuerdo a determinadas medidas que tengo o de acuerdo a la longitud relativa que tendría, los cuales dentro de los diámetros, dentro de lo que se trabaja normalmente con las determinados cojinetes en cuanto a materiales y terminaciones, ya se llegan a tablas para encontrar ciertos valores convenientes. Pero ahora toda esta situación depende entre la velocidad, la viscosidad, o sea, la velocidad de rotación, la viscosidad del lubricante, ¿sí? Esa presión media que tengo, todos esos valores dependen, ¿sí? o bien son muy importantes en cuanto a que exista realmente esa lubricación. Entonces, si recordamos un poco la gráfica en lo que era el coeficiente de fricción y la velocidad, también la podemos graficar a la misma en función, o decir, el coeficiente de fricción en función de un valor que esté dado por la viscosidad, el número de rotaciones y una presión media que tengamos. Y haciendo valores, y que como lo que se hizo, de determinados valores experimentales, y considerando este valor, ¿sí? Nos da prácticamente la misma curva que teníamos recién, entre que hay una lubricación en el límite, donde habría prácticamente contacto metal-metal, después tendríamos una lubricación mixta, ¿sí? Y llegaríamos a lo que sería esa lubricación hidrodinámica, donde se formó esa película de aceite y no produce ninguna, o prácticamente ninguna interferencia entre las dos partes del movimiento relativo. Entonces va a haber un valor tal de eso, de ese factor, que están considerando la viscosidad, la velocidad de rotación y la presión media, que vamos a pasar de esa zona de transición a la lubricación hidrodinámica, y ese cual se le llama el módulo de un cojinete. Ese valor mínimo de esas circunstancias tendríamos ese módulo del cojinete, que sería, digamos, lo que estábamos hablando es la multiplicación de la viscosidad por la velocidad dividida en esa presión media, en esas circunstancias particulares, ¿no? Ahora, como nunca queremos trabajar en esa zona de transición y que se produzca contacto metal-metal, es decir, trabajaríamos como que ese módulo lo ubicamos en un valor 3 veces mayor a el valor que en esas condiciones tengamos de estos 3 factores. Es decir, siempre consideramos un factor de seguridad para ese valor y en esas condiciones. Entonces, considerando lo que teníamos anteriormente, es decir, que queríamos hacer la lubricación hidrodinámica, o lo que pretendemos es que justamente se produzca esa película, y entonces, por lo cual se manejan ciertas hipótesis para que ello se produzca.
Y ahí están esas hipótesis de la teoría de lubricación hidrodinámica. Siempre ese vuelvo, esa distancia que hay entre los diámetros de cojinete y eje es bastante pequeño, que esa curvatura se desprecia, y era como habíamos visto el primer análisis o la primera imagen en la que tendríamos una placa que se está moviendo en un plano respecto a la otra. El lubricante obedece a la ley de Newton, se desprecian, digamos, las fuerzas de inercia, se supone que la viscosidad, es constante, la presión no varía en la dirección axial y se toma siempre en valor medio. Ahora, ¿cómo se encuentra ese coeficiente de rozamiento que tanto estamos considerando acá, que de acuerdo a esos valores de viscosidad, rotación y presión media? También habría otra forma de considerarlo, considerando lo que es el coeficiente de fricción que se toma para cuando existen dos materiales sólidos en contacto, y como hemos visto en física, tendríamos que la fuerza de roce era mu por la normal, es decir, por la fuerza que se aplicaban uno contra otro, y después se podría calcular experimentalmente ese coeficiente de roce, haciendo un esfuerzo y venciendo la misma y considerando cuál es la fuerza normal. Pero acá ya intervienen otros factores, y entonces acá hay un pequeño análisis en cuanto a de dónde también determinamos ese coeficiente de roce. Y haciendo reemplazo de todas las fórmulas que anteriormente habíamos considerado en cuanto al cojinete y su presión media y la carga que existía sobre el mismo, podemos llegar a un valor del coeficiente de roce en función de otros parámetros, que sería la geometría, la carga y la presión media. Y además, considerando la ley de Newton de viscosidad, obtendríamos una ecuación como la que se ve acá acerca de lo que sería el coeficiente de rozamiento. Y ese coeficiente de rozamiento, en fin de cuentas, factoreando y tomando determinados valores, tendría esta ecuación en la que va a depender justamente de los valores de la viscosidad, la presión media y demás. Y la rotación. Además, también habría que considerar un factor de acuerdo al diámetro que tendría y el vuelvo que tendría el mismo. Y ahí también se puede encontrar la misma situación en cuanto a ese, o encontrar este valor de K en función de la longitud relativa del cojinete. Es decir, acá lo que hacíamos con los remaches, por ejemplo, en la que consideramos una lubricación hidrodinámica, y para ello se deben dar algunas de las situaciones que habíamos enumerado según la lubricación hidrodinámica, es decir, el pequeño vuelvo, la viscosidad permanece constante, es incompresible y demás. Ahora, todos estos valores y análisis ya se encuentran tabulados en cuanto a cuánto es el valor de M y cuántos son los valores de presión con los cuales se puede trabajar según la longitud relativa de los cojinetes. Entonces, para hacer el cálculo y la parte práctica que nos queda es que habría dos situaciones acerca de los cojinetes. Una es que tendría que considerar la lubricación, que se permanezca esa lubricación, como yo decía, y que sea hidrodinámica. Y otra, en cuanto a la resistencia del material, porque también hay esfuerzos a los cuales está sometido. Y como lo decía, ese valor M, ese módulo del cojinete, se encuentra tabulado según ya los materiales con los cuales se trabaja normalmente, según sea el material del cojinete y el eje, a su vez, con su determinada terminación que tenga. En fin de cuentas, trabajando ya con estas tablas y determinados valores, las determinadas unidades que están indicadas ahí, se puede, digamos, establecer ciertos valores del módulo del cojinete y determinar esa presión media a la cual va a estar sometida. Es decir, yo tengo que respetar que
dentro de esos valores de viscosidad, de las rotaciones que tenga, y esa presión, yo mantengo un cierto valor del módulo de tal manera que se me produzca en esa gráfica la lubricación hidrodinámica. Entonces, si factoreo esta misma ecuación o considero esa misma ecuación respecto a lo que sería la presión media en cuanto al esfuerzo y la sección donde la misma está, ¿sí? Y reemplazando en la misma y demás, encuentro cómo podría obtener un diámetro del cojinete considerando esa lubricación hidrodinámica respecto a la carga a la cual está sometido, una presión media según sea la rotación, la viscosidad y demás, y una longitud relativa. ¿Cómo encuentro también la longitud relativa? También puedo encontrarla mediante tabla, según sea algún tipo de máquina y en qué lugar están funcionando. Es decir, siempre para mantener esa lubricación lo hacemos en función de una determinada longitud relativa que está tabulada y esas presiones medias de acuerdo a los materiales y las viscosidades dentro de los cuales trabajamos. Entonces, esa sería una cuestión en cuanto a encontrar un diámetro de cojinete respecto a la lubricación. Y otra situación es dependiendo de la resistencia del gorrón. Recordemos que el gorrón es la parte del eje que está interiormente colocada dentro del cojinete, ¿sí? O dentro de la parte exterior del cojinete, de deslizamiento, ¿no? En fin de cuentas, si hago el análisis de esfuerzos, tendría una carga que es la misma reacción que había encontrado en el caso cuando estaba diseñando el diámetro de un eje. Es decir, la reacción que hay sobre los apoyos, en el caso del cálculo de los ejes, es esa carga que tendría sobre los cojinetes. Y de acuerdo a las dimensiones puedo establecer entonces la ecuación de resistencia que debería tener esa partecita o el gorrón. Y considero, bueno, el momento flector va a ser esa carga por la distancia sobre 2, considerado que está en el medio del mismo, y considero el módulo resistente y demás, factoreo, y aproximo la ecuación, me queda que hay una relación entre esa tensión normal y la carga con el diámetro y la longitud relativa. Que de esa manera también puedo encontrar el diámetro del cojinete debido a la resistencia del material mediante estos factores. Esto sería lo que es cojinete axial, es decir, llegamos a dos formas de cálculo, uno considerando lubricación y otro considerando la resistencia del gorrón. En cuanto a la lubricación hay que tener en cuenta toda esa serie de situaciones que anteriormente había enunciado y ya mediante tabla, ya que se trabaja con cojinetes ya conocidos, de materiales conocidos y aceite y demás, viscosidades ya dentro de ciertos valores conocidos y justamente dimensiones, bueno, encontramos el diámetro, las dimensiones que tendría que tener el mismo de acuerdo a la lubricación. Y hay otra cuestión considerando ya la resistencia del material, es decir, también podemos encontrar el diámetro del mismo según la resistencia del material. Dentro de los cojinetes axiales, si bien es cierto, no son muy utilizados, le puse algunas de las ecuaciones simplemente para tenerla en cuenta, por el hecho de que no pueden ser sometidos a una presión muy grande o un esfuerzo axial bastante grande, porque bien, podemos llegar a eliminar esa película de lubricante y también producimos un roce bastante grande. Recordemos que cómo hacíamos con un tornillo, por ejemplo, cuando tendríamos la arandela, ¿sí? o el anillo que estaría en rozamiento, lo calculábamos en función del esfuerzo normal que habría y el coeficiente de rozamiento. Entonces, en este caso, bueno, lo que más se considera cuando es un cojinete axial es el cálculo ese en cuanto a la fuerza de fricción que habría según la fuerza normal y las dimensiones del mismo. Y lo que interviene
bastante en esta situación. Ya no es tanto el tamaño del cojinete, bueno, si bien es cierto, está interviniendo en la fórmula, pero es más que nada esa carga normal. Por lo tanto, directamente, cuando es una carga axial, se utiliza lo que serían los cojinetes, o en la gran mayoría de los casos, ¿no? Se utilizan los cojinetes de rodamiento, ¿sí? de rodadura. Y mucho termina limitando esta situación a lo que sería ese momento de fricción que tenemos que vencer, porque se produce un gran momento de fricción y una gran pérdida de rendimiento en un mecanismo cuando hay cojinetes axiales, digamos, con una gran carga axial, ¿no? Entonces de ahí, bueno, surgen un poco lo que son los rodamientos, los cojinetes de rodadura. Y como habíamos dicho, en este caso, principalmente están compuestos por una pista interior, un elemento de rodadura y una pista exterior. Además, bueno, puede tener otras componentes como una jaula, separador, ¿sí? Distanciadores entre los mismos y demás, pero principalmente tenemos tres componentes. Una pista interior, que es la que en la mayoría de los casos puede estar fija, o puede tener movimiento, pero siempre va a haber un movimiento relativo a la pista exterior, y un elemento de rodadura. ¿Cuál es la gran diferencia con lo que habíamos hablado recién en cuanto a los cojinetes? Si uno se vuelve a la gráfica que habíamos hablado entre el coeficiente Rossi y velocidad, en el cojinete radial había quedado una gráfica como que la que estaría señalando ahí con el cursor, en la que si la velocidad es muy pequeña, el coeficiente de rozamiento es alto, inclusive estamos en una zona en la que puede haber contacto metal-metal y se rompería. Luego llegamos a la zona de transición, pero en una alta velocidad o a velocidad elevada, el coeficiente de roce se mantenía más o menos constante. En el caso de los rodamientos, ese coeficiente de roce a baja velocidad no es demasiado grande. Entonces, cuando se quiere trabajar con mecanismos o elementos de máquina que no superen altas velocidades, es conveniente siempre trabajar con rodamiento o bien cojinetes de rodadura. Y ahí se ve la gráfica en que si la velocidad no es elevada, ese coeficiente de roce es bastante chico, pero al elevar bastante la velocidad, ya ese coeficiente aumenta lo suficiente como para que nos convenga en ese caso utilizar un cojinete de deslizamiento. Pero bueno, hay una gran normalización de los cojinetes de rodadura, son de muy variado uso según las cargas. Si bien es cierto el cojinete radial es de menor costo, pero por ahí cuando las cargas son elevadas, y tendremos hasta inclusive situaciones que no sean convenientes con el hecho de la viscosidad o el lubricante y demás, directamente utilizamos los rodamientos o los cojinetes de rodadura. Dentro de esos cojinetes de rodadura, como decía, según las cargas y las situaciones a donde se van a usar, hay muy diferentes y variados tipos. Y acá puse los principales, lo que sería un rodamiento de bola. Y en este caso, justamente, como hablaba recién del caso del cojinete axial del rodamiento, este sería un cojinete axial de bola, es decir, estaría trabajando en la parte axial de un eje. Y estaríamos apoyando algún elemento en esta parte superior y mediante la rodadura de los elementos se puede fijar el eje, ¿sí? a su apoyo, ¿no? Después también se tienen otros tipos que son de doble hilera,
Luego también se tiene lo que se llama contacto angular, en la cual si se ve que hay un determinado ángulo acá entre lo que estaría cubierto en la pista exterior e interior, y acá estaríamos como sometiéndolo a una fuerza que no solo es radial, como en este caso, o sea, puramente radial, o puramente axial, como en ese caso, sino que estaría con alguna inclinación y estaría compuesta por ambas. Y bueno, se tienen diferentes tipos y diferentes cantidades de número de bolas, diámetros y demás. Después se tiene los de rodillos cónicos. Lógicamente acá tendríamos como mayor apoyo de la parte de rodadura, ¿sí? Y en fin de cuentas podremos transmitir mayor carga radial en este caso, como sería así, o axial en este caso. Pueden ser simples, pueden ser dobles. Y luego podemos tener lo que se llama autoalineados a rótula, en los cuales la pista exterior tiene un cierto diámetro y de tal manera que la parte interior pueda tener cierto desalineamiento, movimiento angular respecto a la exterior. No sé si se distingue ahí que hay un camino de rodadura que está formando un pequeño arco de circunferencia. En cambio acá directamente la rodadura está fija y tiene la forma de la esfera, en este caso, que sería lo que está el cuerpo rodante, ¿no? Y bueno, en este caso, cuando existirían ciertas desalineaciones, se pueden utilizar lo que sería estos rodamientos de rodillo a rótula, en el caso y de bolas a rótula, ¿sí? O barril, como sería esto, tendría la forma de un barril, y cierta inclinación según las pistas exteriores donde esté trabajando. Ahora, como le decía, si yo no tengo solamente una carga radial, como en el caso de rodillo cilíndrico, tengo una carga combinada entre axial y radial, puedo utilizar lo que se llama rodamiento de rodillos cónicos, en la que la carga puede tener una dirección en la que estoy moviendo el cursor y tendría una componente en la dirección radial, en la dirección axial y en la dirección radial. Cuando se requiere ya mayores velocidades y no grandes cargas, surgen lo que serían los rodamientos a agujas también, es decir, el cilindro que es la parte rodante se hace bastante pequeño en su diámetro y bastante largo y puede transmitir ya mayores velocidades, ¿no? Siempre que acá se mantiene mayor vuelo entre lo que sería pista exterior e interior. Es decir, hay mucho y gran variedad y cantidad de este tipo de rodamiento, en los cuales, según las circunstancias, se lo va a usar. Y la foto acá lo ve cómo pueden llegar a ser, de qué tamaño se los puede llegar a considerar para la circunstancia donde se los requiera, ¿no? No sería lo más común, pero se puede llegar a utilizar ese tipo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las cargas y la vida que tendrá el rodamiento? Entonces, ¿quién fue? Uno que lo estudió fue Strebeck, quien consideró que qué carga a mí me puede soportar el rodamiento y de acuerdo a qué dimensiones tendría, ¿sí? Y entonces llega a una conclusión que por bola, supongamos acá en el hecho de que sea un rodamiento con rodillo de bola, tendría una carga que sería como carga que me pueda soportar, ¿no? Dentro de una cierta deformación admisible que tenga, una constante y me daría al cuadrado del diámetro de ese cuerpo rodante. Es decir, esto fue semi-empírico esta ecuación. Luego decimos, bueno, pero y la carga total en el caso de un rodamiento, porque en fin de cuentas yo tendría si es una carga, por ejemplo, una carga radial, bueno, tendría una determinada cantidad de cuerpos rodantes que solamente me están cargando radialmente aquí, es decir, si yo tengo una hacia abajo.
Entonces consideraría, digamos, una cierta cantidad de bolas, ¿sí? Y una cierta cantidad de hileras también, si lo tengo que considerar así, que si fuese más de hilera. Entonces hizo una serie de ecuaciones y demostraciones, pero prácticamente, o bien no prácticamente, sino semi-empírica. Entonces, ¿cuál es la situación? Si yo cargo sobre un rodamiento un eje o algún mecanismo, lo que esté poniendo, tengo que considerar dos situaciones: si eso está quieto o si eso se mueve. Y con lo cual surgen dos definiciones principales en esto: la capacidad de carga estática y la capacidad de carga dinámica que puede tener el rodamiento. Entonces, en cuanto a esta ecuación y estos análisis, se determina lo que se llama la capacidad de carga estática de un rodamiento. Esa capacidad de carga estática es la carga que produce una deformación total permanente, como dice ahí, del elemento rodante y o del camino de rodadura en el punto de contacto más cargado, igual a la 10 milésima parte del diámetro del elemento rodante. Es decir, yo no puedo superar ciertas deformaciones o valores en deformaciones y bien dimensiones, porque ya produciría una deformación plástica sobre el mismo y ya se me deforma directamente y no me sirve. Entonces, tengo que considerar un cierto valor de deformación elástico para que no exista una deformación elevada y tendría mayor duración del mismo. Entonces de ahí surge esa definición, que tiene que tener la capacidad de carga que está basada en que si no se deforma una 10 milésima parte del diámetro del elemento rodante. Conociendo esa ecuación de Strybeck y demás, se llega según también si puede estar inclinada la carga o no, a otro tipo de ecuaciones, si son radiales, si son de rodillo, si son axiales, ¿sí? Considerando el número de hilera, el número de bola, y considerando una carga, o una constante en la cual ya estamos teniendo en cuenta esa carga, ¿sí? O bien esa carga respecto a la deformación. Cada uno de los fabricantes hace, en referencia a esta fórmula, una serie de tablas y de lo cual surgen los manuales de rodamiento. Pero ¿qué pasa también si yo, esto capaz que en el momento se queda quieto y después lo pongo a hacer rotar, digamos, lo pongo en funcionamiento y después vuelve a quedarse quieto, lo vuelvo a hacer rotar y demás? Entonces tengo que considerar no solo esa capacidad de carga estática, sino una capacidad de carga dinámica. Y entonces ya luego acerca de eso ya tendría que considerar fatiga y en fin de cuentas cuánto me dura según esa carga el mismo rodamiento y no me falle. Entonces ya esto es más empírico, es decir, más de la práctica que más las ecuaciones que encontró Strybeck, ¿sí? En cuanto a qué duración tengo con el rodamiento cuando ya está sometido a una carga dinámica. Y a esa carga se le llama la carga dinámica de un rodamiento bajo la cual alcanza una durabilidad elemental de 1.000.000 de revoluciones sin que exista una falla, o bien el 90% de los casos que se esté ensayando no exista una falla que me produzca una rotura o bien un desperfecto del mismo. Entonces se llega más que nada empíricamente a una ecuación como la que tenemos acá, en donde yo voy a tener una duración de ese tipo de rodamiento según la capacidad dinámica que tenga, dividido en una carga equivalente o en la carga que le esté poniendo, elevado a un cierto exponente. Ahora, ¿qué se dio? Que ese exponente, en el caso de que sea un rodamiento de
de bolas, ¿sí? Vale 10 sobre 3, digamos. Perdón, vale 3, cuando es rodamiento de bola. Y si es de rodillo, ese exponente tendría un valor mayor de 10 sobre 3. Y en fin de cuentas encuentro una relación entre la duración que va a tener según una capacidad de carga que yo tenga implícitamente por la geometría y el tamaño del mismo y la resistencia del material, condicionado a la carga que le esté poniendo. Ahora, si yo quiero saberlo en horas, tendría que, como en fin de cuentas habíamos definido que la carga C era la carga dinámica era, la capacidad de carga dinámica era la carga bajo la cual me alcanzaba 1.000.000 de rotaciones sin dañarse, ¿sí? Pero si yo ya considero las RPM, bueno, multiplico por 60, lo voy a tener en la cantidad de horas, pero en fin de cuentas, dividiendo ese 1.000.000 de revoluciones en las cuales yo estoy haciéndolo girar, me va a dar la cantidad de horas de servicio que pueda tener. En fin de cuentas, llego a esta ecuación que es prácticamente empírica, en donde tenemos a ese C, que es la capacidad de carga dinámica, una capacidad P a la cual estoy sometiéndolo y elevado a un cierto exponente. Ahora, esa carga P no siempre, como habíamos dicho, es radial o axial solamente, sino que puede ser que tenga componentes en ambos sentidos. Entonces de ahí surge lo que se llama esa carga dinámica equivalente, P. Es decir, por ejemplo acá, que ya lo veremos también un poco más adelante, pero para ir avanzando. Acá tendríamos ruedas dentadas que tienen engranajes o dientes inclinados o helicoidales, que sería, ¿sí? Si uno hace el análisis de esfuerzo que va a transmitir una rueda a la otra, daría como una fuerza que estaría en la dirección axial del eje y otra en la dirección radial. Entonces se generan fuerzas axiales y radiales sobre cada uno de esos apoyos, y yo tengo que tener en cuenta esa carga en que esté considerada en la ecuación para la duración del mismo. Y esa justamente la carga dinámica equivalente, que es una hipotética carga, ¿sí?, radial o axial, que surge de considerar los efectos que son los esfuerzos radiales y axiales sobre un rodamiento. Ahora, ¿cómo lo hago y cómo se determina esa carga? En función de los manuales se han determinado ciertos coeficientes para determinar esa carga dinámica equivalente. Estarían dados en función de una carga radial y una carga axial al cual esté sometido. Es decir, este tendrá un valor y yo voy a determinar otro valor de una fuerza axial o una fuerza radial. Pero según el tipo de rodamiento y el catálogo, va a estar afectado por un factor. Esto, lógicamente, que esos factores y demás surgen de todos los estudios y las pruebas y las experiencias realizadas en los diferentes rodamientos. Entonces, cuando vamos a entrar a un catálogo, siempre vamos a encontrar que existe una relación entre la fuerza axial y radial, y según eso tendremos un valor de E, que es un valor límite entre relación de carga. Según ese valor E, vamos a multiplicarlo por un cierto factor X o Y a la fuerza axial y radial, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, acá hemos determinado que E vale 0,31, ¿sí? Es decir, perdón, el manual o el fabricante me da que si de este tipo de rodamiento que tenga no supero 0,31, bueno, voy a utilizar estos factores en X y Y, o si es menor de ese factor, utilizo lo que se encuentra acá, 1 y 0, por ejemplo. Es decir, como que acá prácticamente la fuerza axial en ese caso sería despreciable y tendría toda una fuerza radial. Y eso, bueno, depende de las características mismas de los rodamientos y justamente de esas relaciones entre la axial y la radial. Entonces, sobre eso vamos a hacer después los prácticos en cuanto a
catálogo y a la determinación del rodamiento en función de esas situaciones. Es decir, acá tendríamos, por ejemplo, un rodamiento rígido de bola. Es decir, tiene pista exterior e interior bien definida y no existe movimiento entre la misma, es decir, movimientos axiales o desalineaciones, ¿no? Muy pequeñas. Y las bolas están bien girando, y los cuales tendrían una cierta capacidad. Vamos a inclinarla a ver si me da. Ahí está. Como para verlo nada más, sí, esto sí por ahí quizá lo tengan que imprimir después para cuando tengamos que hacer los prácticos y en alguna evaluación puede llegar a considerarse. Entonces, según esas dimensiones que decíamos, el diámetro interior, un diámetro exterior, es decir, consideraciones ya de la pista interior y exterior de los rodamientos, el espesor, ¿sí? B, que llama acá, ese rodamiento va a tener una determinada capacidad de carga dinámica y una capacidad de carga estática. Tendría una cierta velocidad en la cual va a funcionar, pero generalmente termina siendo lo más principal o lo definitivo, esos valores entre carga estática y carga dinámica. O bien las capacidades de carga, mejor dicho. Y según, si yo tengo una situación en la que tendría un determinado valor, una relación entre la fuerza axial y radial, ¿sí? Encontraría esos factores X e Y que están indicados ahí para encontrar esa carga dinámica equivalente, que era esa P que tendríamos en la forma. De acuerdo a ese rodamiento utilizado y a esa carga dinámica equivalente encontrada, en principio en función de las que eran las cargas radiales y axiales y luego los coeficientes, entraría a esa misma tabla, haría digamos, el cálculo dividiendo ambas y encontraría cuánto me dura un rodamiento o cuál sería la duración nominal en hora de servicio. Lógicamente que, bueno, todos estos catálogos están hechos, son grandísimos y tienen diferentes tipos de rodamiento. Y por ejemplo acá que le puse esto de bolas a rótula, que si se fijan tendría un cierto arco de circunferencia en la pista exterior para poder permitirse desalineamiento angular, ¿no? Y si no, tendríamos con contacto angular, como le decía, es decir, yo acá puedo tener un esfuerzo tal que estén actuando la componente o bien una fuerza o una reacción sobre el eje que tenga tanto una dirección axial como radial. Y de ahí, bueno, tienen sus designaciones según las cargas, como le decía, capacidad dinámica, estática y demás, y las dimensiones del mismo. Y esto sería lo que consideraríamos más que nada el rodamiento. Es decir, conocer bien cuáles son los diferentes tipos de rodamiento, cuáles son las circunstancias que uno tiene en cuenta cuando va a elegir alguno de ellos,